Buenos días, mi nombre es Gaia Valentina Vallejo Medina, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de Ciudad de Palmira. Por medio de hoy vamos a darle desarrollo a la guía y rúbrica de evaluaciones, tarea 1, leyes básicas de circuitos. Y por acá, como lo indica la guía, voy a mostrar mi documento de identidad. Vamos a darle desarrollo al punto número 3, el cual nos pide por medio de un video dar respuesta sobre los 4 conceptos teóricos y sobre la pregunta problematizadora, que en mi caso me correspondió en qué consiste la guerra de las corrientes y cuándo finalizó. Aquí en la primera diapositiva tenemos señales en DC, que está su definición, su importancia y su campo de aplicación. Lo primero que tenemos que decir de estas señales es que sus siglas están en inglés y en español lo que traducen es corriente directa. Su definición es que es una corriente de voltaje constante en el tiempo. Eso quiere decir que es como una corriente que fluye de manera uniforme sin subir o bajar. Su importancia es que es una fuente estable de energía sin variaciones de frecuencia, como lo expliqué anteriormente, y es utilizada en las baterías y sistemas electrónicos básicos. Aquí en segunda instancia tenemos la ley de Ohm, que es la que nos ayuda a entender la relación entre la corriente, la tensión o voltaje y la resistencia. Como primero tenemos la corriente, que es directamente proporcional a la tensión, es decir, que es el flujo de carga que circula dentro del circuito. Cuanto mayor es la tensión o el voltaje en el circuito, mayor será la corriente que pasa por él. En segundo tenemos la tensión, que es la fuerza o la presión que empuja la corriente a través del circuito. Y eso lo podemos calcular por medio de esta fórmula que tenemos aquí. Esto significa que si nosotros conocemos el valor que tiene la corriente y la resistencia, podemos calcular con esta fórmula fácilmente el voltaje. Y por último, tenemos por acá la resistencia, que nos dice que es inversamente proporcional a la corriente. Es decir, que la resistencia es como una barrera entre el paso para la corriente. Cuanta más resistencia haya en el circuito, menos corriente fluirá. Por acá tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos su principio, su aplicación y su importancia. En su principio nos dice que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a las que salen. Esto quiere decir que no se pierde ni se crea corriente dentro del nodo, sino que simplemente se distribuye. Su aplicación asegura la conservación de la carga en el nodo. Esto es fundamental en el análisis de los circuitos, ya que nos permite calcular las corrientes en cada parte del circuito y asegurarnos de que nada se pierde. Y su importancia es fundamental para el análisis de los circuitos, ya que nos permite descomponer el circuito en varias partes, analizar cada nodo y entender el flujo de la corriente. Divisor de tensión es la fórmula que tenemos aquí y es muy útil cuando necesitamos saber el voltaje en cada resistencia sin calcular la corriente total del circuito. Por ejemplo, si tenemos dos resistencias en serie una detrás de la otra y conocemos el voltaje total, podemos aplicar esta fórmula para saber cuánto voltaje hay en cada una de las resistencias. Esto quiere decir que nos permite encontrar el voltaje de cada resistencia o de cada componente sin demasiados cálculos. Y tenemos también el divisor de corriente. Es una herramienta que nos ayuda a calcular cómo se reparte la corriente en cada rama de un circuito. El divisor de corriente se aplica en circuitos en paralelo donde hay varias ramas. Funciona principalmente como detector. Dado que la corriente se divide entre las diferentes rutas, el divisor de corrientes nos ayuda a calcular qué cantidad de corriente corresponde a cada una. El cálculo se basa en la relación que hay entre la resistencia de cada rama y la corriente total. Y por último tenemos nuestra infografía, la cual está enfocada en la pregunta problematizadora en qué consistió la guerra de las corrientes y cómo finalizó. Podemos destacar que este conflicto tiene lugar en el siglo XIX, el cual involucró principalmente a Thomas Edison y Nikola Tesla. Además,
Este enfrentamiento marcó la transición de la corriente continua a la corriente alternativa, como es el estándar de la industria eléctrica hasta este momento. Thomas Edison lo que hacía era promover la corriente continua, la cual tiene ventajas en distancias cortas ya que es muy eficiente, pero su desventaja es que en distancias muy largas o largas perdía mucha fuerza. Por otro lado, teníamos a Nikola Tesla, quien promovía la corriente alterna. Cabe resaltar que él era un ex empleado de Edison. Desarrolló un sistema basado en la corriente alterna, la cual es capaz de transportarse a largas distancias sin pérdidas significativas y puede transformarse a diferentes voltajes gracias a los transformadores. El desarrollo de la guerra se dio como una competencia para ver cuál de los dos tenía la razón y cuál de las dos corrientes era mejor. En esta guerra hubo competencia comercial y campañas de desinformación. La campaña de desinformación más fuerte la realizó Edison cuando organizó demostraciones públicas donde exhibió animales y los electrocutó utilizando corriente alterna para demostrar que esta era demasiado peligrosa. Sin embargo, la guerra finalizó cuando la corriente alternativa se estableció como el estándar global para la transmisión de electricidad, impactando así el desarrollo industrial y teniendo repercusión a nivel global y social. Y por último tenemos nuestra infografía, la cual está enfocada en la pregunta problematizadora en qué consistió la guerra de las corrientes y cómo finalizó. Podemos destacar que este conflicto